Los demócratas en Estados Unidos acaban de proponer sancionar a todo el gobierno de El Salvador. Sanciones totales. Ni visas, ni entrada, ni fondos. La razón, según ellos, los derechos humanos. Mientras políticos incompetentes y defensores de delincuentes atacan al gobierno de El Salvador y piden sanciones para el presidente Nayib Bukele, hay algunos líderes coherentes que prefieren seguir sus pasos, prefieren seguir su ejemplo. Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, propuso pedir ayuda a Nayib Bukele para frenar la delincuencia en Perú, inspirado en su modelo de mano dura. Se vayan al Secot, al Salvador, se vayan a una cárcel de alta seguridad, que tengan pánico, ¿ya?, de ser capturados en Perú y luego ser sentenciados, ser enviados a una cárcel que es pues un infierno en vida, ¿no? Esa es la primera gran medida. Vamos atacando a las cabezas de este terrorismo urbano. Importante. Gobierno planea enviar a delincuentes de alta peligrosidad a megacárcel en El Salvador. El gobierno peruano está analizando la opción de enviar a los reos de mayor peligrosidad al centro de confinamiento del terrorismo en El Salvador, la enorme prisión impulsada por el presidente Nayib Bukele. Eduardo Arana, titular del Consejo de Ministros, indicó que la propuesta ya está siendo evaluada y que pronto se dará a conocer una postura oficial. La propuesta, planteada por el congresista salvadoreño Carlos Hernández, tiene como objetivo disminuir el hacinamiento en las cárceles peruanas y reforzar la seguridad nacional. Se prevé que esta iniciativa forme parte del Plan de Seguridad Ciudadana que el Ejecutivo presentará al Congreso el 12 de junio. El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se ha mostrado a favor de esta propuesta, pues sostiene que las mafias han tomado el control de las cárceles peruanas y continúan delinquiendo desde dentro. Sobrinos, ¿creen que esta propuesta ayudará a erradicar la inseguridad en el país? Mientras tanto, el Partido Demócrata de Estados Unidos, que pide sanciones contra Bukele por violaciones a derechos humanos, muestra hipocresía al haber aliviado sanciones a Maduro en Venezuela, ignorando abusos de derechos humanos en Venezuela, teniendo el régimen de Maduro miles de presos políticos, lo que cuestiona su coherencia al criticar medidas como las que quieren replicar el alcalde de Perú López Aliaga en conjunto con Bukele. Y es que mientras señores como los del Partido Demócrata se sienten muy nerviosos e incómodos por la transformación que está llevando a cabo el presidente Nayib Bukele en El Salvador, porque logró demostrar que la receta que estos políticos extranjeros quieren aplicar en nuestras naciones, quieren imponer en nuestras naciones, no funciona. Esta receta que dice velar por los derechos humanos. Y como el presidente Nayib Bukele demostró que no necesita de su receta, no necesita de su ayuda, simplemente hace falta sentido común, ponerse los pantalones y trabajar en contra de todas estas recetas, todos estos políticos, defensores de delincuentes. Y es curioso también que vemos a este sector de la política muy incómodo por lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele. Le desagrada más el líder que logró transformar la realidad del país más peligroso del mundo, convertirlo en un lugar más seguro, con paz para sus ciudadanos. Que es Nayib Bukele, porque realmente es increíble, es un caso inédito en el mundo entero, y yo diría que en la historia del siglo XX no se ha dado un caso donde un país que era el más violento en su ratio de muertos y de violencia en relación a su población, que tiene una población de 3-4 millones, El Salvador, y la cantidad de muertos que tiene es impresionante, y volvió a El Salvador, que era el país más violento todavía que México y que otros, lo ha vuelto el más seguro en un término de 3-4 años, ¿no? Ha podido crear las cárceles más seguras, tanto que puede brindar el servicio a otros países, incluso que son potencia. Eso es un caso inédito, y quienes le quitan ese mérito es gente o que lo envidia, o que no hace una adecuada lectura, o que tiene preconceptualizaciones de otro tipo que no le dejan apreciar la realidad y juzgar con justicia cuando un presidente está haciendo las cosas bien. Pero no les desagrada o no son tan críticos con estos tiranos que hay en nuestra región, estos dictadores comunistas que no lo quiere su pueblo, pero por ellos no hacen tanto alboroto. Curioso también que este partido demócrata, liderado por Joe Biden, fueron los mismos que le quitaron las sanciones a Nicolás Maduro. Vieron cómo Estados Unidos le quitó las sanciones a Venezuela, evidentemente para tratar de sacar petróleo de Venezuela por las amenazas de la recortes de petróleos en el Medio Oriente. El presidente Nayib Bukele se manifestó con respecto a la noticia de que Estados Unidos eliminará las sanciones a Venezuela y dijo lo siguiente: recuerden esto la próxima vez que hablen de democracia, autoritarismo o derechos humanos. Todo es falso, lamentablemente lo único que mueve al mundo es el dinero y el poder. Y es que mientras a Venezuela le han perdonado todo lo malo por su interés de petróleo, a Bukele ahora lo tratan como el dictador. Sinvergüenzas. Mientras hoy estos hipócritas piden sanciones,
para el gobierno de El Salvador, un gobierno que cuenta con el respaldo de su pueblo, encuestas que llegan a casi el 90%, un gobierno que le ha respondido a sus ciudadanos, resolviendo el problema principal que sufrían los salvadoreños. Bueno, nosotros queremos un presidente en el Perú como Bukele. Nosotros queremos un presidente como Bukele en el Perú. Por supuesto, ellos no nos combaten a nosotros porque nos consideran un enemigo importante. Nosotros somos un pequeño país, pobre. No tenemos una gran potencia económica ni militar. ¿Por qué nos atacan tanto entonces? No le tienen miedo a un país como El Salvador. Le tienen miedo al efecto dominó, de que cada vez más países del mundo decidan salirse de su control, de sus planes. Pero claro, para estos señores demócratas, los incompetentes demócratas, los radicales de izquierda demócratas, esto es negativo. Y pongámosle sanciones a Bukele porque está violando los derechos humanos y es un peligro para la democracia. A mí en lo personal me han dicho dictador en todos los medios que han querido y podido. Desde los panfletos salvadoreños hasta los panfletos internacionales, los más prestigiosos. ¿Saben qué? Me tienen sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles. Pero con Joe Biden sí les interesó quitarle las sanciones a Maduro. Esto nos demuestra que estos señores se sienten muy cómodos con estos dictadores de izquierda. Pero a Ortega, Maduro, Chávez o Fidel nunca lo sancionaron así. En plena Guerra Fría recibieron a Fidel en alfombra roja y con shows de cámaras. La verdadera razón es que Bukele no se rindió ante la agenda woke y porque es aliado del gobierno federal de Trump. Pero mientras proponen esas sanciones, ellos viajan a El Salvador a exigir que liberen delincuentes. ¿Con qué derecho? ¿Cómo olvidar el vergonzoso acto del senador demócrata Van Hollen, que llegó a tomar unas margaritas con un pandillero convicto? ¿Acaso esta gente no tiene sentido común? Solo un ignorante puede pensar que un país va a decidir su política exterior con base a los caprichos de un partido extranjero. Además de prohibir la entrada, ¿amenazan con quitar la cooperación? ¿Pero qué cooperación? Ellos la quitaron hace años en el gobierno de Biden. Y a pesar de eso, El Salvador se levantó solo, sin permiso de nadie. Y aunque la propuesta no logre los votos, ha servido para que quede claro que odian a Bukele porque él no les hace los mandados. ¿Qué tienen ustedes? El Partido Demócrata continúa demostrando que es un partido defensor de delincuentes, que se siente muy cómodo con estos dictadores de izquierda, que busca atacar y desestabilizar a estos países que no se arrodillan a esta agenda woke. Y nos damos cuenta de lo peligroso que hubiera sido que el Partido Demócrata hubiera ganado en los Estados Unidos, porque han sido tan descarados que nos han regalado episodios como el del senador Van Hollen visitando a este pandillero Kilmar Abrego. Y es que así es esta gente descarada, incoherente, defensora de delincuentes, que no les interesan las víctimas, pero alzan la voz, viajan a otros países para defender a criminales. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados. Y si tú estás del lado correcto, apoyas a líderes como Nayib Bukele, no olvides dejar tu like, un comentario allá abajo, puede ser cualquier cosa, saludos, un corazón. Déjanos tu opinión sobre estos descarados. De esta manera nos estarás ayudando, necesitamos de tu ayuda, porque a YouTube no le gusta recomendar este contenido, así que necesitamos de tu apoyo para que tengamos más alcance, simplemente con un like, un comentario. Y puedes compartir este video. Es totalmente gratis y no cuesta nada, así que ya sabes. Pero como les venía hablando anteriormente, mientras hay estos señores defensores de delincuentes, defensores de pandilleros como estos señores del Partido Demócrata, hay otros líderes coherentes, otros políticos que ven a El Salvador como un ejemplo, y que no solo reconocen la labor del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, sino que quieren seguir su ejemplo, quieren seguir sus pasos. Y hoy como ejemplo tenemos al alcalde de Lima, Perú, a López Aliaga, alias Porky, y no solo ha buscado la manera de ser asesorado en materia de seguridad por el gobierno de El Salvador, sino que también está planteando que se replique esa alianza que se ha llevado a cabo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de El Salvador, que se rente la megacárcel Secot y se lleve a esos criminales peligrosos de las cárceles de Perú a las cárceles salvadoreñas, a la megacárcel Secot. Es un sueño estar acá, un sueño de seguir por los medios de prensa cómo El Salvador estaba destruido, era un lugar pues que no se podía vivir, y compararlo con el Perú de hoy, con la Lima de hoy, y vemos pues que ahora Lima y ahora el Perú está como El Salvador estaba antes de que surgiera una generación de jóvenes, muchachos todos, 30 años promedio,
que dijeron sí se puede, a esto le damos vuelta. Y le han dado vuelta. Salvador es uno de los países más seguros del mundo, si no el más seguro. Y aparte tiene una belleza espectacular. Las playas de Salvador, que lo hace un destino turístico formidable. ¡Viva Salvador! Entonces, dada la gran fraternidad que tenemos en Latinoamérica, creo que hay que ser humildes, reconocer el problema que tenemos, reconocer que no hay solución en Perú y pedimos ayuda. Creo que es inteligente, es una virtud, la humildad, a un país que tiene una protección pues total. Sus buenos oficios para poder imitar a Estados Unidos en lo que es una cooperación con dos elementos importantes por lo menos, ¿no? Uno es poder llevar por un año y medio, ¿no?, a lo más ranqueado de sicarios y, digamos, extorsionadores que no son de Perú. Creo que lo pongo en problemas, pero se lo pido públicamente. Poder enviar, ¿no? Porque una vida humana, también lo hablamos ahora, una vida humana no hay quien la reponga, no tiene valor. En el Perú sí hay plata, para poder hacer esta deportación por un tiempo, por un año y medio, hasta que tengamos una asesoría también de El Salvador para tener un CECOT en Perú, o varios CECOTs, porque es el país más grande. Que podría ser un gobierno a gobierno. Esos convenios gobierno a gobierno son totalmente válidos, anticorrupción, como ya también ha puesto la pauta su gran presidente Nayib Bukele. Esto que estamos viendo, esta propuesta del alcalde de Lima, es una herramienta que hoy gobiernos quieren implementar debido a que en nuestra región las cárceles hoy están controladas por los criminales. Ellos viven allí prácticamente en palacios, cárceles doradas, como dice el alcalde de Lima. El primer ejemplo de cómo sí se puede cuando es decisión, no permitir, por ejemplo, que los presos por sicariato estén en unas cárceles doradas. Tienen celulares, tienen antenas, parece un hotel de lujo. Aquí se mezclan muchos temas, se mezcla corrupción, se mezcla pésimo manejo del presupuesto del Perú. El mismo hecho de que el líder de un grupo criminal, tipo Tren de Aragua u otro, sepa que va a tener su destino en el CECOT, en El Salvador, va a ser disuasivo. El Salvador está cambiando gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele, y decirle a cada uno de ustedes que cada ciudad de Iberoamérica, de Latinoamérica, es posible generar mejores condiciones cuando los gobernantes y los líderes tienen esa firme convicción y ese deseo de poner al centro de sus acciones a cada persona. Y debido a que hoy los criminales mantienen el control de estas prisiones, continúan operando y son quienes ordenan los asesinatos desde allá adentro, necesitan enviarlos a un lugar donde no puedan hacer nada de esto, mientras ellos construyen nuevas cárceles al estilo CECOT, donde los delincuentes no vivan como reyes y no sean sus centros de operaciones. Las cárceles hoy son una base de una buena política de seguridad. Y bien los gobernantes de nuestra región pueden o no comulgar con las políticas del presidente Nayib Bukele, pueden estar de acuerdo en que a los criminales tienen que hacerlos pagar en cárceles de máxima seguridad, pero la realidad es que por sentido común, los gobernantes, los políticos deberían garantizar que las cárceles no sean centros de operaciones del crimen organizado, que no tengan teléfonos, que no puedan ir allí a pasarla bien, con comodidades, a vivir mejor que las víctimas. Lamentablemente todos estos políticos que están en contra del presidente Nayib Bukele tienen los centros penitenciarios como nidos de delincuentes, que son universidades del crimen, salen mucho peor de allí, se gradúan de delincuentes. Y con la llegada del presidente Nayib Bukele, como logró demostrar esto, que las cárceles son la base de una buena política de seguridad, es por allí que se debe comenzar, quitándole el control a los criminales. Hemos visto esto como una propuesta de campaña. Podemos recordar las palabras del candidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe, que decía justamente esto: hay que quitarle los teléfonos, hay que construir cárceles verdaderas. Pero además vamos a trabajar en cárceles, porque ojo, el 25% de las extorsiones vienen desde las cárceles. Hoy en Tuluá un criminal extorsiona por FaceTime
a sus víctimas. Eso no se puede tolerar. Vamos a cancelar el uso del celular en todas las cárceles de Colombia. Pero además voy a hacer 2 megacárceles de 10.000 cupos cada una. El candidato presidencial Miguel Uribe, quien lamentablemente en Colombia ha sido víctima de un atentado y hoy está peleando por su vida, y justamente podríamos sospechar que desde las cárceles se ha ordenado que se elimine a esos candidatos que propongan hacerle la vida difícil a los delincuentes. Y estas son unas consecuencias de las malas políticas de estos gobiernos que han decidido ser complacientes con los delincuentes. Esto pasa en Colombia. Dejen de robar. Pagamos como con el presupuesto lo que usted obtendría robando. Serán miles de jóvenes a los cuales les vamos a pagar por no matar. Hoy hay un presidente que ha dejado que el crimen organizado cada vez gane más terreno, continúa utilizando la violencia para imponer sus reglas, porque mientras hay unos líderes coherentes que deciden seguir los pasos y el ejemplo del gobierno de El Salvador, del gobierno de Bukele, hay otros que prefieren hacérsela más fácil a los delincuentes. Y por supuesto, estos señores mantienen el respaldo y el apoyo de los bandidos. Esos jóvenes no encontraban la cultura. Esos jóvenes eran los jóvenes más excluidos en los barrios de los excluidos jóvenes de Colombia. No voy a votar por Petro porque nadie va a legalizar la marihuana y le da libertad a los presos, a los bandidos. Eso es lo que nos conviene a nosotros, mi vale, la pena es esa. Bueno, pero ¿por qué dice eso? Porque ese era lo que nos gusta a nosotros, vea. Mal hecho. No, usted tiene que respetar mi decisión y el voto mío, vea. Y respondieron con violencia. En Colombia. Pero esa violencia no la puedo llamar terrorismo porque no es cierto. Y es por esta razón que quizás la propuesta que hace el alcalde de Lima, López Aliaga, de enviar estos cabecillas, estos señores que tienen el control de las prisiones, a una cárcel de máxima seguridad como la del Secot, para que no puedan seguir operando, mientras ellos construyen una cárcel real de máxima seguridad. Quizás esta sea la idea que quieren llevar a cabo. No permitir que los delincuentes se salgan con la suya. No permitir que los criminales sigan utilizando la violencia como herramienta para doblegar al país, justamente como hoy está pasando en Colombia. Y es que hoy lo que está ocurriendo en Colombia son las consecuencias de un gobierno que favorece a los delincuentes. Estas son las consecuencias de un gobierno que dice que no va a hacerle la guerra a los criminales, a los narcos. Pero no creemos en la guerra contra el narco. En eso no. Este presidente municipal de Uruapan decía que como no se pueden dar abrazos cuando los delincuentes se pasan extorsionando a gente de trabajo como los productores de aguacate o asesinando niños. ¿Cuál sería su posición en ese sentido, presidente? Pero no creemos en la guerra contra el narco. En eso no. Ahí pueden ver ustedes claro la receta humanista, la receta que no viola los derechos humanos, aplicada en países como Colombia, aplicada en países como México. En Colombia poniendo carros bomba, atentados a candidatos presidenciales. Y en México no es raro ver la noticia de que le cortaron la cabeza a alguien, de que acabaron con la vida de un político. Todas estas organizaciones, todos estos políticos que hoy se rasgan las vestiduras por los derechos humanos de los delincuentes, nadie dijo nada de ella. Yo creo que, y de ella y de otros que sufrieron incluso peor, violaciones, asesinatos, les cortaban las cabezas para mandar el mensaje, así como está pasando en otros países ahora, que cortan la cabeza y ponen la cabeza como una especie de mensaje a todos los demás, como hacían en la Edad Media, que los ponían empalados. Solo que en nuestros países cortan la cabeza y ponen la cabeza. Nadie decía el derecho humano de la persona que fue asesinada, que fue decapitada, de la mujer que fue violada, de los negocios que fueron extorsionados, de las personas que perdieron su propiedad, del salvadoreño que no podía salir, ni siquiera algo tan sencillo como jugar fútbol en la calle o ir al parque. Pero en estos países no se violan los derechos humanos. En estos países dicen que la receta de Bukele no funciona. Encarcelar a los criminales como lo hace Bukele, salir a perseguirlos, buscarlos y encerrarlos para que no vuelvan a salir no es el camino. Y la pregunta es ustedes qué opinan. ¿Qué opinan la propuesta del alcalde de Lima, López Aliaga, Porky, de afianzar las alianzas con el gobierno de El Salvador, de replicar estas políticas, de enviar desde Perú a El Salvador a estos criminales peligrosos? Déjenmelo ya abajo en los comentarios. ¿Qué opinan de la receta que sí funciona? ¿Qué opinan de estos demócratas descarados pidiendo sanciones para el gobierno de El Salvador? Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Ya saben, mi gente, muy importante, dejen su like,
No olviden dejar su like, compartan este video, dejen un comentario allá abajo, puede ser cualquier cosa, saludos, un corazón, un emoji. Esto nos ayuda para seguir dando la batalla. Lamentablemente en el video anterior, en donde hablamos justamente de este caso de los demócratas, este video ha sido bastante penalizado por YouTube, no lo ha recomendado, así que si no lo han visto, vayan a verlo, aquí se los dejo. Y ya saben, desde este canal seguimos dando la batalla en contra de toda esta gente incoherente, estos defensores de delincuentes, que nos siguen demostrando que estamos en el camino correcto y que lo que ellos proponen no tiene ningún sentido común. Ya saben mi gente, yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.